el mundo donde se encuentre, agosto de 2024, ¿ya? Damos inicio a una nueva conferencia. En este caso tenemos al doctor Javier Ruiz Calderón, ¿ya? Que es académico de la Pontificia Universidad de Comillas de España, quien se va a referir a un tema bastante interesante sobre, comillas, la actitud religiosa. ¿Ya? Como siempre, esta actividad se divide en tres momentos. ¿Ya? Uno de ellos, que es el de ahora, que dura 20 minutos, que es la presentación del doctor Javier. Posteriormente, un receso de 5 minutos para finalizar con otros 20 minutos donde se harán las preguntas y respuestas o comentarios al tema tratado. Dejo con ustedes a don Javier Ruiz Calderón, nuestro doctor de la Universidad de Comillas. Gracias. Bueno, gracias por invitarme a este ciclo de conferencias tan interesante, esta asociación que está haciendo una tarea fabulosa. Y bueno, a mí me habían dicho de 30 a 45 minutos, pero yo me adapto a lo que me digan las autoridades. Vale, vale, muy bien. Pues voy a compartir un texto, un pequeño, bueno, un guión, el guión de lo que voy a decir. Eh, Estoy reduciendo para que no me tapéis el guión. Ya está, muy bien. Bueno, pues voy a seguir. El título es, ya veis, Elementos de fenomenología de la actitud religiosa. Voy a hablar sobre la actitud religiosa desde el punto de vista de la fenomenología de la religión. Eh, Voy a resumir algunos capítulos de un libro que escribí hace unos pocos años, La entrega a lo divino, esbozo de una filosofía de la religión. La primera parte es una fenomenología de la religión y la segunda una crítica de la religión. Aquí vamos a hablar de un pequeño capítulo de la primera parte. Bien, para empezar, en mi opinión, voy a seguir este esquema que tenéis delante, pero un poco por encima. La filosofía de la religión tiene dos partes, tiene que tener dos partes. Primero, describir qué es el hecho religioso, describirlo adecuadamente, la esencia de lo religioso, sus componentes, las variedades. Esto es lo que se llamaría una fenomenología de la religión, es decir, una pura descripción de lo que es el hecho. Claro, la religión, la descripción nunca puede ser pura, siempre está un poco influida por las creencias, prejuicios, etcétera, pero es lo que se intenta. El objetivo de la fenomenología de la religión es comprender el sentido del hecho religioso para la persona religiosa. Aunque imaginemos que yo no soy religioso, estudio la religión e intento entender qué es el hecho religioso para una persona que sí sea religiosa. Eso es la primera parte de la filosofía de la religión, mera descripción. Segunda parte, esto que hemos descrito lo más adecuadamente posible, nos preguntamos, ¿y esto qué tiene que ver con la realidad? ¿Estas creencias son verdaderas, falsas o no se puede saber? ¿La religión es buena o es mala para la vida humana? Es decir, esta segunda parte, que sería la crítica o dialéctica de la religión, eh, consistiría en poner la religión en relación con el resto de la vida humana, con el resto de la realidad, para ver cuál es el lugar verdadero que ocupa en el seno del sistema de la totalidad de la realidad y de la vida humana. Bien, en nuestra charla de hoy solo vamos a quedarnos en la primera parte, por supuesto, porque no da tiempo ni a la primera parte, mucho menos a la segunda. Para hacer una crítica de la religión, primero hay que tener una clara idea de en qué consiste. Y en eso nos vamos a quedar. Bueno, religión es una palabra muy imprecisa, muy vaga, hasta el punto que hay gente que ha propuesto no usar esa palabra. Pero a mí me gusta la propuesta de Georg Simmel, que es distinguir dos aspectos de la religión, como dos vertientes del fenómeno religioso. Por una parte, el aspecto personal o subjetivo, una persona religiosa. Hay personas que son religiosas, tienen esa característica que es la religiosidad. La religiosidad sería el aspecto subjetivo, personal de la religión. Y luego la religión tiene otro aspecto, las religiones, las tradiciones religiosas. Sería el aspecto institucional, cultural, objetivo. A esto lo vamos a llamar religión. Religiosidad personal y religión institucional. En realidad, siempre van unidas. Eh,
La religiosidad. Vamos a centrarnos aquí en la religiosidad. La actitud religiosa o religiosidad. Eso es lo que vamos a describir aquí. Prescindimos de lo que es la religión desde ese punto de vista objetivo e institucional. Nos centramos en lo personal subjetivo. Pues bien, una persona es religiosa cuando tiene una determinada actitud ante la vida. Y esa actitud que tiene ante la vida siempre incluye la creencia en una o varias realidades divinas. Pongo divinas entre comillas porque es un nombre convencional. Son realidades, por ejemplo, los cristianos creen en Dios, los budistas creen en el nirvana, unos hindúes creen en Brahman, los griegos creían en los dioses. O sea, hay realidades de otro orden a las que vamos a llamar divinas convencionalmente. La persona religiosa siempre cree en eso, en que hay algo divino. La actitud religiosa es el núcleo central de la religión, pero se expresa por mediaciones exteriores, creencias, prácticas, normas, símbolos, organizaciones, etcétera. Bien, ambos aspectos son inseparables, la religiosidad y la religión, es decir, el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo de la religión. Puede haber una persona que sea religiosa que no pertenezca a ninguna religión, pero quieras que no, tiene esta actitud religiosa y tiene unas creencias. Se siente obligado a actuar de una determinada manera. Hay unas normas que surgen, unas creencias, unas prácticas, unos símbolos, aunque sean solo para esa persona, pero ese es el aspecto objetivo. El aspecto subjetivo es la experiencia íntima eh, mm, como el polo subjetivo de esta experiencia. Entonces vamos a ver la actitud religiosa. Para describirla hay que fijarnos en dos aspectos que son los más importantes. La religión, la religiosidad, siempre es una relación entre una persona, un grupo de personas, pero aquí vamos a centrarnos en la religiosidad personal. Una persona y algo divino. Entonces es una relación que tiene dos polos. El polo subjetivo, que es la persona religiosa, y el polo objetivo, que es lo divino. Entonces vamos a ver primero qué es lo divino. Ya digo que uso esta palabra convencionalmente. Gente que prefiere llamar a esto lo trascendente, lo sagrado, lo santo, lo luminoso, pero vamos a llamarlo lo divino sin mayor discusión, aunque esto es un tema muy discutido. Bueno, lo divino es el polo objetivo de la relación religiosa. En toda persona religiosa cree que hay algo divino. Vamos a ver las características que tienen en común todas las realidades divinas de todas las formas de religiosidad. Como digo, los dioses del politeísmo, el dios del monoteísmo, el Dao, el Brahman, el Logos. ¿Qué tienen en común todas esas realidades divinas? En primer lugar, lo divino es siempre algo trascendente a nuestra experiencia ordinaria. No pertenece a nuestra vida ordinaria común y corriente, sino que es trascendente a ella. A veces se dice es supramundana, sobrenatural, está más allá del mundo ordinario, está más allá de la naturaleza corriente. Cuando decimos que algo es mundano, a veces podemos querer decir que pertenece a este universo material, pero otras veces, en religión, decimos, esta persona es muy mundana. ¿Qué quiere decir? Que está aferrada a las cosas eh, limitadas, a las cosas relativas. La persona religiosa es la persona que no es mundana. Entonces, lo divino es siempre una realidad trascendente a ese ámbito de lo mundano, en este sentido existencial. La existencia mundana es la que está vinculada a lo relativo, a lo limitado, a lo inmanente, a lo profano, siempre. La persona, esa es la persona no religiosa. La persona religiosa está abierta a lo trascendente, supramundano, etc. Claro, en las religiones siempre lo divino es trascendente, pero unas veces es más trascendente y otras menos. En las religiones más antiguas, lo divino era trascendente, pero no mucho. Por ejemplo, los dioses de los politeísmos en la India, en Japón, en Grecia. Pues en Japón mm, los dioses vivían en el monte Fuji. En la India, Shiva vive en el monte Kailas, que está en el Tíbet. En Grecia, eh, ¿cuál era el monte en el que vivían los dioses? Se me he olvidado. Bueno, me he olvidado, tengo un lapsus, pero en fin.
hay una cierta trascendencia. Los dioses no viven aquí entre nosotros, en nuestra ciudad, en nuestra casa. Viven en montes, en lugares alejados. O sea, hay una cierta trascendencia, pero no es una trascendencia absoluta. Desde aquí podemos ver mm, el Olimpo. El Olimpo es donde vivían los dioses. Ahí está el Olimpo. Pues lo vemos. O sea, están fuera de nuestra existencia ordinaria, pero no a una distancia total. En cambio, en religiones posteriores, la trascendencia llega a ser absoluta. Dios es absolutamente trascendente. El Dao es absolutamente trascendente. El Brahman es absolutamente trascendente. Bien, así que lo primero es, lo divino es trascendente a nuestra experiencia, a nuestra vida ordinaria. Pero claro, no solo es trascendente, lo divino está más allá de nuestra experiencia común, pero se revela en nuestra experiencia común. Si lo divino no se revelara, no podríamos saber nada sobre ello. En el cristianismo, por ejemplo, se dice que Dios se ha revelado. Se ha revelado a Israel, después se revela por medio de Jesús, se encarna en Jesús, porque como Dios es trascendente por nuestros medios limitados de conocimiento, no podríamos nunca llegar a conocerle. O sea que siempre lo divino es trascendente, pero también se revela, está presente en el mundo de alguna manera. Bien, así que lo divino es algo trascendente, pero no cualquier cosa trascendente. Por ejemplo, uno puede imaginarse un demonio que es trascendente al mundo, un ser, un espíritu que está al margen del mundo, pero eso no es algo divino. No basta con que algo sea trascendente para que sea divino. Tiene que cumplir otra característica, que es esta que pongo a continuación. Para que algo sea considerado divino en una religión, de ello tiene que depender el bien del ser humano. El ser humano tiene unas aspiraciones, unos deseos, una finalidad en la vida y no puede conseguirla por sí mismo, sino solo por medio de la intervención de eso que es divino. Así que lo divino siempre es una realidad trascendente de cuya intervención depende el bien del ser humano. Si nuestro bien no depende de eso que es trascendente, eso que es trascendente no es divino. Por ejemplo, imaginemos un demonio que lo que quiere es perjudicarnos, hacer el mal. Si existiera un demonio, pues eso no sería algo divino, porque no busca nuestro bien, sino busca perjudicarnos. Bien, esta es la segunda característica esencial de lo divino. Sería algo así como un principio trascendente de bien del ser humano. Y bien, y lo divino puede proporcionar al ser humano el bien al que aspira. Claro, este bien puede ser que uno busca la salvación, que busca simplemente vivir bien en este mundo, o que busca la liberación del ciclo de reencarnaciones. Lo divino es lo que garantiza que eso se pueda conseguir, pero no lo garantiza siempre. Lo divino posibilita este logro, este alcanzar, esta adquisición del bien al que uno aspira, cuando el ser humano adopta una actitud adecuada. Solo llegan a disfrutar de esos bienes que ofrece lo divino la persona que tiene una determinada actitud, y esa es la actitud religiosa. Entonces ya hemos descrito lo que es el polo objetivo de la relación religiosa. Lo divino, que es el principio trascendente de bien. Y este bien lo alcanza la persona que tiene una actitud religiosa. ¿En qué consiste esta actitud religiosa? Ahora vamos a describir, por tanto, la otra parte de la relación religiosa, el polo subjetivo de la relación religiosa. ¿Qué es lo que hace una persona respecto a lo divino? ¿Qué actitud tiene una persona religiosa respecto a lo divino? Mm, Es difícil encontrar una palabra adecuada. Uso esta, como todo lo que estoy diciendo, todo es provisional. Mm, La actitud es de entrega. La persona religiosa se entrega a lo divino, se entrega a Dios, se entrega a Brahman, contemplándolo en todas las cosas, con una actitud de adoración. La actitud también se podría decir de adoración. Eso habría que ver con detalle. Lo que pasa es que la palabra adoración tiene más que ver con los dioses personales, con las divinidades personales, que con lo divino impersonal, como el Dao o el Brahman. Bueno, entrega es una palabra suficientemente general. En las religiones más antiguas, lo que se entrega a los dioses, a los espíritus, mm, son cosas que uno tiene, pues propiedades que uno tiene, que las ofrece. Por ejemplo, en un fuego sacrificial, uno echa unos productos vegetales que son quemados en el fuego y ascienden por el humo hacia la deidad. Y a cambio se espera que la deidad
nos dé aquello que esperamos, que le pedimos. Igual le pedimos a la deidad que llueva, o tener un hijo, o vencer al enemigo en la batalla. Estos bienes a los que uno aspira, bienes relativos, pues para conseguirlos uno da algo a la divinidad y la divinidad a cambio le da otra cosa. La relación religiosa siempre es de mutua donación. No es, no es una relación, al principio es una relación un poco comercial. Yo te doy esto para que tú me des lo otro. Te ofrezco estos bienes míos en sacrificio para que tú me concedas lo que te pido. Es como una interacción, un poco un negocio. Mm, Bueno, más adelante esto, la entrega ya no es de objetos, de cosas, a lo divino. En las religiones posteriores, lo que se entrega es la persona entera. La persona entera ofrece su vida entera, ofrece su voluntad a lo divino. Eso es lo que significa Islam, es la entrega a lo divino. Pero esto no encontramos, la total sumisión a lo divino. Es yo mi vida entera la pongo en tus manos. Y bueno, si yo ofrezco mi vida entera, ¿por qué? Porque creo que eso divino se me va a entregar también. Y en esa relación entre la persona y lo divino, el que sale ganando es la persona. Yo entrego mi vida limitada, que dura unos cuantos años y que en que tengo poco poder, tengo pocas posesiones, es muy limitada y a cambio recibo lo infinito. ¿Veis? Entonces, en las religiones más antiguas se entregan objetos a cambio de bienes relativos. En las religiones posteriores, que podemos llamar religiones de salvación, se entrega a la persona entera en una relación que ya no es un intercambio, es una relación como recíproca, de reciprocidad, en la que la persona se entrega y lo divino se entrega a la persona. Bien. ¿Y por qué se entrega uno a lo divino? ¿O por qué se hace uno ofrendas a los dioses? Porque uno cree en ellos, cree que hay algo divino, es decir, que hay esa realidad trascendente que es la única que puede darme el bien al que yo aspiro. Y por eso me entrego a ella. Bien. Es una entrega mutua. Esta relación es completamente asimétrica. Es asimétrica porque lo divino es más poderoso, es, sobre todo en las religiones posteriores, lo divino es el bien absoluto, es lo infinito, es precisamente el bien al que se aspira en las religiones de salvación es idéntico a lo divino. Dios es el bien absoluto. La contemplación de Dios, la unión, la comunión con la divinidad es el bien supremo al que se puede aspirar, que es la unión beatífica, la felicidad absoluta. Bueno, mm, en las religiones posteriores también, no en las más antiguas, en las posteriores, va siendo poco a poco la divinidad la que toma la iniciativa en esta relación. No es que al ser humano se le ocurra, esto todo estoy describiendo lo que creen las personas religiosas, ¿eh? No digo que sea así, es que así es como sienten y viven su vida las personas religiosas y tienen estas creencias. En las religiones posteriores, la persona religiosa mm, está convencido de que la divinidad se entrega amorosamente, generosamente, espontáneamente al ser humano. Y el ser humano es el que tiene que responder, tiene que decir, sí, acepto tu oferta de salvación, tu oferta de beatitud, de liberación, o puede rechazarlo. La prioridad de lo divino va siendo mayor en las religiones cuanto más avanzada la historia sea y cuanto más trascendente sea lo divino. Es decir, la iniciativa de la relación religiosa, el desarrollo de la relación religiosa y la consumación final de la relación religiosa en la comunión con lo divino, la iniciativa la tiene lo divino. Y el ser humano tiene un papel simplemente de decir que sí, como podemos decir, de aquiescencia a la oferta benefactora de lo divino. El asentimiento vital. Es un asentimiento, el asentimiento religioso no es solo un asentimiento eh, intelectual, no es solo creer en algo. Claro, se cree en algo, pero se cree en algo que es tan extraordinario que es una creencia que transforma completamente la vida de la persona. Entonces, el asentimiento no es solo intelectual, sino vital. Los psicólogos sociales dicen que las actitudes
tienen tres aspectos: cognitivo, afectivo y activo. Cognitivo, uno cree algo, de ahí surge un sentimiento y ese sentimiento lleva a uno a actuar de una determinada manera. Es decir, es la persona entera la que reacciona a la oferta de lo divino. Es decir, la relación religiosa es de la persona entera. La actitud religiosa es una actitud global de la persona. Bueno, con esto hemos descrito eh, la, los elementos esenciales de la actitud religiosa. Pero claro, esto adopta muchísimas formas diferentes. Actitud religiosa o religiosidad. Es lo que, como hemos dicho antes, son sinónimos. Hay muchas formas de religiosidad. Se puede hacer clasificaciones múltiples. Se las puede clasificar de muchas maneras. Mm, Pero si observamos la historia de las religiones, vemos que en las formas más antiguas de religión, la religión era sobre todo religión de bienes mundanos. La religión, la actitud religiosa, aspira a que las divinidades, los espíritus, etcétera, vayan satisfaciendo nuestras necesidades mundanas, relativas. En cambio, posteriormente surgen, a partir del primer milenio antes de Cristo, primero en Persia con Zoroastro, luego simultáneamente más o menos en Grecia, Israel, la India y China, en lo que Jaspers llamó el tiempo eje de la historia de la humanidad, surgen las religiones de salvación o liberación. Aquí el ser humano como que se produce una transformación de lo que es ser humano y algunas personas llegan a tener un grado mayor de individualidad, de autonomía, de universalidad, se desligan un poco de la comunidad a la que pertenecen y tienen una visión más amplia, más de la realidad y del ser humano. Entonces, las religiones de salvación a lo que aspiran es a obtener, no voy a decir solo salvación, porque, bueno, en la India se habla de liberación, en los monoteísmos abrahámicos de salvación. Eh, ¿La salvación en qué consiste? Consiste, primero, se parte de la conciencia de que soy un ser limitado, que por mí mismo no puedo conseguir mi plena satisfacción, pero por la intervención de lo divino supero la finitud por completo y consigo el bien supremo, el bien absoluto, de una manera irreversible. Eso es el bien absoluto, el bien supremo. En las religiones más antiguas no hay bien supremo, hay múltiples bienes relativos. En las religiones de salvación se aspira a la salvación o liberación, que es el bien absoluto. Muchas veces estas dos formas de religiosidad se mezclan. Muchas veces las religiones de salvación surgen y liberación surgen de religiones de bienes mundanos. Por ejemplo, el hinduismo en la época antigua era una religión de bienes, un politeísmo de bienes mundanos completamente. Y a partir de cierto momento, los textos llamados las Upanishad, siglo 6, 5 antes de Cristo, empieza a buscarse otra cosa. Empieza a buscarse un conocimiento que lleve a la unión, a la experiencia de Brahman, de lo absoluto, que es la salvación definitiva, la liberación. Bueno, pues esto pasa a menudo, esa mezcla. Ya dije antes, mencioné antes esta idea de Jaspers, la del tiempo eje. Es una idea muy discutida, hay gente que está a favor, gente que está en contra. A mí me parece una idea muy acertada, pero que es un proceso que se da en algunas culturas, varias de ellas han coincidido en la misma época, pero eso no quiere decir que ese sea el tiempo eje de la historia de la humanidad. Eso ya es más discutible. Habría que cambiar esa denominación. Lo que no me gusta es la denominación. Quizás se podría llamar de una manera mejor un proceso de personalización o de universalización. Pero es un tema que todavía tengo pendiente de pensar más. Bien, es el famoso paso del mito al logos en Grecia. También se produce ese paso en la India y en China. Hay tres tradiciones filosóficas en sentido estricto, son la que se origina en Grecia, la que se origina en la India con las Upanishad, la que se origina en China a partir de Confucio. Bueno, ¿cómo es la religiosidad de bienes mundanos? Siempre está vinculada a una comunidad específica y une al individuo con la comunidad a la que pertenece. En cambio, la religiosidad de salvación y liberación es universal, se abre a toda la humanidad. Por eso, en esta época, estas religiones de salvación son lo que luego también se van a llamar religiones eh, mm,
universales. Hay religiones de bienes mundanos o nacionales y religiones de salvación-liberación o universales. Por otra parte, usando ahora una terminología de Bergson, Henri Bergson, gran filósofo, la religiosidad de bienes mundanos es una religiosidad estática. Es una forma de religión que da seguridad y orden tanto psicológico como socialmente, individual y social. En cambio, la religión de salvación-liberación es lo que llamaba Bergson religión dinámica, que transforma a la persona y la dirige hacia la santidad. Hay religión, por tanto, de orden, de seguridad y religión dinámica, de transformación. Dentro de las religiones de salvación y liberación hay una clasificación que han propuesto varios autores, Söderblom, Heiler, etcétera. Se habla de religiones proféticas y místicas. Las religiones proféticas, como por ejemplo zoroastrismo, y las religiones abrahámicas, la religión de Israel, judaísmo, cristianismo, islam, los bajáis, están centradas en la transformación. Se tiene una concepción lineal del tiempo y se aspira a que la historia vaya ascendiendo, llegando a un momento final de la historia de consumación en el que la historia llega a una plenitud. En cambio, las religiones más místicas, entre comillas, tienen una concepción cíclica del tiempo. Claro, de esa concepción cíclica no se puede salir. Hay épocas mejores y épocas peores, pero no tiene comienzo ni fin. Entonces, a lo que se aspira es a salirse de ese tiempo. La liberación consiste en salirse del tiempo. La- el profeta busca la transformación de la historia. El místico busca la trascendencia de la historia. Bueno, son diferentes concepciones, diferentes formas de vivir la religiosidad desde el punto de vista más interior. Pero también las ideas de lo divino son variadísimas. El polo objetivo, pues cada religión tiene una idea diferente de lo divino. Hay distintas concepciones de lo divino vinculadas a las correspondientes formas de religiosidad. Por ejemplo, vamos a ver como diferentes posibilidades. Hay concepciones de lo divino unitarias, como el monoteísmo, solo hay un Dios. También hay concepciones múltiples de lo divino. Politeísmo, hay muchos dioses. O el animismo, hay muchos espíritus. Bueno, o sea, hay una concepción de lo divino puede ser unitaria o múltiple. Luego, en segundo lugar, la concepción de lo divino puede ser personal o no personal, personal o apersonal. Dios es una concepción personal de lo divino, es un ser, es como una persona, tiene inteligencia, voluntad, puede relacionarse conmigo de una manera interpersonal. En cambio, hay concepciones no personales. El Dao del daoísmo, es, no es ni personal ni impersonal, está más allá de todo eso. Bien, en tercer lugar, las hay concepciones de lo divino en las que lo divino es trascendente al cosmos. En cambio, en otras no, no es trascendente al cosmos. Por ejemplo, Dios, el Dios del monoteísmo es trascendente. En cambio, el logos de los estoicos, para los estoicos, lo divino es el logos, pero el logos es el principio que da orden y que rige el funcionamiento del universo. O sea, que no es algo trascendente al universo, sino que podríamos decir que es trascendente en el universo o trascendente en el mundo. No es trascendente al cosmos, sino trascendente en el cosmos. Luego, la concepción de lo divino puede ser sustantiva o adjetiva. Esto es un poco más raro. Sustantivo quiere decir que es una cosa, que es una realidad. Por ejemplo, Dios, mm, el, el Dao, los dioses del politeísmo. Adjetivas, que no es una entidad, sino que es algo que le pasa a una entidad o un carácter de una entidad. Entonces vamos a ver dos ejemplos en el 5. Vamos a ver dos ejemplos de concepción adjetiva de lo divino. Entre estas últimas 5, hay concepciones de lo divino como momentos del cosmos. El Dao del daoísmo, el logos estoico, no es no es una entidad que existe ahí por su cuenta, sino que es un carácter de este mismo universo. Y también concepciones adjetivas de lo divino son, a veces lo divino es un estado personal.
Por ejemplo, para el budismo primitivo, lo divino es el nirvana. El nirvana es lo trascendente, la trascendencia. Como hemos dicho antes, una realidad trascendente que es la que proporciona el bien al que aspira la persona. Pero no es un ente, ni una cosa, ni una totalidad. El nirvana es una experiencia de autotrascendencia. ¿Veis? Para el budismo, o también para el jainismo, el término que pongo después, kaivalya, es el propio del jainismo. Para el budismo, eso a lo que uno se entrega no es una entidad trascendente, sino es un potencial que tenemos. El nirvana es la extinción de la ignorancia. Eso es lo divino para el budismo Theravada, para el budismo más antiguo y para algunas formas posteriores de budismo. Y luego hay religiones, como dijimos antes, perdón, hay concepciones de lo divino en las que lo divino proporciona bienes mundanos y en otras ocasiones proporciona salvación o liberación. Esto ya lo hemos dicho antes. Y dentro de estas últimas hay concepciones de lo divino proféticas o místicas. Bueno, todo esto veis son muchas posibilidades diferentes para clasificar lo divino. Por ejemplo, veamos el monoteísmo cristiano, que es lo que más conocemos. Pues es una concepción de lo divino unitaria, porque solo hay un Dios, personal, trascendente, el cosmos, sustantiva, porque es un ser, es una realidad, es, no es adjetiva, es de salvación y profética, porque el cristianismo es una religión profética. ¿Veis? Combinando estas diferentes características va saliendo una tipología, una clasificación de todas las formas de concepción de lo divino que existen. Teniendo en cuenta estos 7 factores y comparando con la realidad, ya encontramos estas concepciones de lo divino. Las siguientes concepciones de lo divino son las que yo creo que existen en la historia de las religiones. Esto es una lista abierta, ¿eh? Son las concepciones de lo divino que yo veo que existen para hacer esta clasificación, pero seguramente hay otras que no conozco y que todavía que ampliarían esta lista o la cambiarían, porque si aparece una concepción de lo divino que no conozco, igual esto hace que me replantee completamente este esquema. Entonces, existen, por tanto, las siguientes concepciones de lo divino. Primero, monoteísmos y monolatrías. Un monoteísmo es la afirmación de que hay un único Dios. Monolatría significa que hay una única realidad divina, no, perdón, que hay diversas realidades divinas, pero que yo adoro solo a una de ellas. Por ejemplo, en la religión de Israel, al principio Yahvé era un Dios más junto a otros cuantos. Lo que pasa es que Yahvé era nuestro Dios. Había múltiples dioses, pero Yahvé es nuestro Dios. Eso se llama monolatría. No decimos que hay un único Dios, sino que adoramos la tría a un solo Dios, aunque haya otros. Bien, pues estas monoteísmos y monolatrías, pues hay algunos que son preaxiales, que se dan en culturas en las que no se ha producido el tiempo eje, este proceso de personalización. También hay monoteísmos y monolatrías proféticos, por ejemplo, las religiones abrahámicas, y monoteísmos y monolatrías místicas. Por ejemplo, en el hinduismo hay muchas tradiciones monoteístas, pero que son místicas. Luego, otra concepción de lo divino son los animismos, los politeísmos. Luego, los monismos apersonales. Hay religiones que creen que existe un ser, una unidad total que lo abarca todo, pero que no es personal. Eso es el monismo. Luego, mm, estados de perfección religiosa, como el nirvana. Principios de orden cósmico, como el logos. Y luego normas deificadas. Hay una tradición en la India, esto es muy raro, esta última. Hay una tradición en la India que se llama la Mimamsa, que no cree en Dios, no cree en ninguna divinidad trascendente, no cree ni en la salvación, pero lo que cree es en la ley, en el Dharma, en la forma de conducta correcta que está expresada en los Vedas. Y eso es para ellos lo divino. Es un caso especial, muy peculiar, muy singular, pero bueno, hay que incluirlo en la clasificación porque, aunque no hay más casos que yo sepa, pero existe. Bueno, pues voy a acabar este último apartadito. Escatología y espiritualidad. En muchas tradiciones religiosas hay creencias sobre una posible vida después de la muerte. ¿Cuál es la función de esta creencia dentro de
el conjunto de creencias que tiene la persona religiosa. La persona religiosa ve que el mundo es injusto. Hay gente muy buena, muy religiosa, que le va muy mal. Gente muy mala, unos gángsters, que les va muy bien. Esto no puede ser así. Si creemos en una divinidad que es justa y que premia al bueno y castiga al malo, esto no puede quedar así. Así que creemos que hay una vida después de la muerte que es cuando se va a restituir la justicia que no vemos en el universo. Mm, Las creencias en la vida después de la muerte no pertenecen a la esencia de la religión porque no se da en todas las religiones. La esencia de la religión es lo que hemos dicho más arriba, esa relación entre la persona, esa relación de entrega mutua entre la persona y lo divino. Esa es la esencial. Pero la creencia en la vida después de la muerte solo se produce a partir de cierto momento y va dejando de existir en formas contemporáneas de religión, pasando a ser algo secundario. En algunas religiones de salvación se piensa que el bien supremo solo se alcanza tras la muerte. Podemos llegar a un cierto grado de santidad en vida, pero no a la perfección total, no a la salvación. Eso solo es después de la muerte. En cambio, en algunas religiones, en varias religiones indias, se cree que uno llegar a la liberación en esta misma vida, a la perfección absoluta. El término es Jivan Mukta, liberado en vida. Uno está salvado. Vemos una persona, un santo hindú, por ejemplo, se considera que ha llegado a la salvación, a la perfección espiritual absoluta. Pero bueno, todas las religiones de salvación o liberación, crean en lo que crean, plantean un ideal de perfección religiosa para esta vida. Todas el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, todas plantean un ideal de santidad, de perfección religiosa. Consiste en que la persona se entrega totalmente a la divinidad o se entrega en el grado máximo posible a la divinidad. Y de esa manera su relación de comunión con lo divino es muy profunda y es una persona que en cierto modo está divinizada. Su vida está impregnada de lo divino. Es la plena entrega a lo divino. Uno es, ahora voy a describir algunos caracteres de este estado de santidad, caracteres comunes que encontramos entre los santos de las diferentes tradiciones. El santo es una persona que está plenamente entregado a lo divino. ¿Por qué? Porque está apegada a lo divino. Es como que el amor tan grande o la aspiración tan grande que tiene hacia lo infinito hace que se entregue plenamente ahí, o a él, o a ella, o a ellos. Pero ese apego tan grande hacia lo infinito hace que uno se desapegue de las cosas relativas. Uno deja de depender de las cosas relativas, se entrega plenamente a lo divino y eso le libera de la dependencia respecto a lo mundano. Las cosas mundanas, por tanto, no le afectan. Vemos que en los santos de las diferentes tradiciones esta actitud de plena entrega a lo divino va unida con una actitud de superación del egoísmo. Uno ya no aspira a nada para sí mismo, porque ya tiene a Dios, tiene al Brahman, está identificado con el Dao. No necesita nada, ha llegado ya a la perfección máxima posible. Esta superación del egoísmo, del estar encerrado en uno mismo, hace que esta persona sea más capaz de empatizar con los demás. Por eso vemos en los santos de todas las tradiciones que surge en ellos espontáneamente una actitud de altruismo, amor y servicio a los demás. Bueno, esta fenomenología de la santidad puede extenderse mucho más, pero he dado un par de rasgos. Hay diferentes caminos espirituales hacia la santidad. En cada religión hay diferentes caminos espirituales. En todos ellos encontramos que un elemento importantísimo es la oración o la meditación. La oración, llamamos oración a la relación que hay con lo divino cuando se tiene una concepción personal de lo divino. Se reza, se ora a Dios, a la diosa, a la Madre Divina, al cielo cuando se lo concibe como un ser personal. Eso es la oración. En cambio, llamamos meditación cuando se tiene una idea impersonal de lo divino, no personal. Uno medita en lo divino, contempla el Brahman presente en todas las cosas, mm, observa los fenómenos tal como se producen con ecuanimidad, como se hace en el budismo. Eso es la oración y la meditación. Son dos elementos esenciales en las diferentes tradiciones espirituales. Pero además, en toda tradición espiritual siempre hay prácticas complementarias, que lo que hacen es que facilitan la práctica de la oración y la meditación, que es la práctica esencial.
Entonces hay prácticas morales. Siempre en todo camino espiritual se empieza por cultivar unas virtudes morales. No violencia, decir la verdad, no robar, altruismo, desapego. Eso todo, cualidades morales que se cultivan porque es la base sobre la que se puede apoyar la oración, la meditación. Prácticas ascéticas para cultivar la fuerza de voluntad, para desapegarse de las cosas relativas. Poco a poco va aumentando la conciencia de lo divino y la entrega a lo divino, hasta que al cabo de un tiempo muy largo de práctica y de dedicación exclusiva, uno llega a la experiencia, a instalarse en la conciencia continua de lo divino y, es decir, el estado de santidad o perfección religiosa. A menudo, la fe religiosa, toda persona religiosa tiene fe, una fe religiosa. Pero la fe al principio está basada en un testimonio ajeno. Yo he nacido en esta familia, me dicen que Jesús es Dios, la iglesia me dice estas enseñanzas, yo he nacido ahí y lo creo, confío en el testimonio ajeno. Pero poco a poco la persona que entra en el camino espiritual va convirtiendo ese testimonio ajeno en una experiencia propia. Y esta experiencia personal, esta asimilación personal de la fe, puede acabar en la experiencia directa de lo divino. Es lo que llamamos la mística. La mística es la experiencia directa de lo divino. Y el grado supremo de la vida mística consiste en esta conciencia continua y espontánea de lo divino, más allá del éxtasis. El éxtasis es un grado inferior. El éxtasis, una persona tiene que, para percibir, para sentir a la divinidad, tiene que perder la conciencia del cuerpo, etcétera. Pero ya los místicos avanzados, el séptimo grado de oración de Santa Teresa o el nivel más elevado, se llama Sahaja Samadhi, la, la experiencia espontánea de lo divino en el hinduismo, pues en ese nivel supremo ya no hay éxtasis, porque uno está en un éxtasis continuo, pero percibiendo a la vez la vida diaria, hace su vida diaria normalmente, pero a la vez no deja de ser consciente continuamente de lo divino. Bueno, creo que con esto tenemos más que suficiente. Aquí he puesto el librito este que os enseñé antes, que es el que en el que expuse la filosofía completa de la religión. Ya hay cosas que he ido cambiando, ¿eh? Porque 4 años he tenido mucha ocasión de dialogar sobre estas cosas y me han convencido de que había cosas que estaban mal. Pero bueno, más o menos se sigue manteniendo mm, lo que escribí en ese momento. Y aquí también tenéis mi email por si a alguien en algún momento le interesa alguna cosa, bueno, cualquier cosa que os interese en relación con filosofía de la religión o con eh, filosofía india, hinduismo, budismo, que es mi otra especialidad. Pues ahí tenéis mi email para lo que queráis. Y ahora voy a dejar de compartir y así os veo la cara otra vez. Bien. Bien, muchas gracias Javier por tu presentación.